Buenos días, familia, ¿cómo están? ¿Estamos despiertos? ¿Estamos felices? Qué gusto estar aquí. Me siento muy honrado de poder estar aquí. No es mi primera vez aquí, estuve hace 2 semanas aquí. Yo soy el Uber del pastor Armando. Yo soy el que maneja cuando él está aquí a veces y yo estoy con él. Entonces, es un honor poder volver a estar aquí con ustedes compartiendo. Veo algunos rostros familiares también aquí, de algunos que acaban de llegar del Summer Camp. Hola, ¿están despiertos? Huele a campamento de verano. Aquí están algunos de los chicos que smells like summer camp here. Entonces, un aplauso para los chicos, como dijo Viris, que deciden invertir su tiempo, su vida y su corazón para conocer más de Jesús. Como dijo Viris, soy pastor de jóvenes allá en Guadalajara, hago muchas otras cosas. Esta vez me acompañan también Toño y Fabi, que son parte del equipo de líderes allá en nuestra iglesia en Guadalajara. Y también me acompaña mi prometida Ale, mi recién prometida. Les puedo presumir que el viernes pasado nos comprometimos y estoy muy feliz, te amo. Y estamos haciendo muchas cosas en Guadalajara. Ojalá algún día puedas ir y ver con tus propios ojos lo que Dios está haciendo en Guadalajara, porque tú eres parte de esto. No somos dos iglesias separadas, somos una misma familia y tú eres parte de esto. Quiero que lo sepas. Y pues antes de empezar, me gustaría, como cada semana lo hacemos, orar por una iglesia y pastores de la ciudad. Así que si quieres cerrar tus ojos e inclinar tu rostro, esta tarde vamos a orar por el pastor David y Diana Escarpeta de Grace Church. Señor, ponemos a los pastores David y Diana en tus manos. Padre, oramos para que su ministerio, su iglesia, siga siendo de impacto para esta ciudad, Padre. Fortalece y provee cada una de sus necesidades, Señor. Sabemos que tú estás en control y que ellos están en el hueco de tu mano. Padre, de la misma forma oramos por Ernie y Annie Frey, que son parte del equipo de misioneros de nuestra casa que están haciendo labor en África, Señor. Solo tú sabes los caminos, solo tú sabes el porqué, Señor. Permíteles ser obedientes, Señor, a la visión que tú has puesto en sus corazones, al camino que tú les has llamado a seguir, Padre. Cuida de ellos, Padre. Levantamos sus vidas el día de hoy en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Si tal vez tienes mala memoria y solo vas a recordar unas cuantas palabras de lo que voy a decir el día de hoy, tienes que memorizar esto, ¿está bien? Todo cambia cuando aprendo a confiar. Repítelo conmigo. Todo cambia cuando aprendo a confiar. ¿Sabes? Hay principios básicos de la Biblia que a veces olvidamos. No sé si te ha pasado. Hay cosas que tal vez hemos escuchado durante toda nuestra vida en la iglesia. Hay cosas que hemos leído una y otra vez en la Biblia. Pero a la hora de nuestro día a día, como que nos desenganchamos de lo que la palabra nos ha enseñado y nos metemos en problemas. ¿Alguien le ha pasado eso? Hace 3 años aproximadamente, yo tuve uno de esos momentos. Estaba en un día cualquiera viendo una película y de repente empecé a tener una sensación de vacío aplastante en mí. Empecé a tener complicaciones para respirar. Empecé a sentirme muy triste, así de la nada. Estaba yo viendo una película y después comencé a llorar. Así, estaba yo sentado, así como estás tú sentado en este momento. Y de repente empecé a llorar, empecé a tener problemas para respirar, empecé a sentir una tristeza que nunca antes había tenido en mi vida. Pasaron algunas horas, me fui tranquilizando y no entendía lo que me estaba pasando. A los 3 o 4 días volvió a suceder lo mismo y ahí es cuando dije, ok, algo está sucediendo y tengo que actuar. Acto seguido, fui con una persona de nuestra iglesia que ella es psicóloga y me hizo un diagnóstico. Básicamente me dijo, tienes un severo cuadro de ansiedad y depresión. Y yo, ¿cómo? O sea, voy a la iglesia, soy pastor, ¿cómo? Me dice, tienes un cuadro muy severo de ansiedad y depresión. Es más, es tan severo que necesito que mañana vuelvas con la psiquiatra porque necesitas medicación. Yo, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué momento? ¿Sabes?
Y en medio de todo ese proceso que fue muy pesado, fue muy complicado, porque la medicación que me tocó recibir se llama sertralina. Básicamente el problema que yo tenía es que mi cerebro no estaba produciendo suficiente serotonina para poder yo sentirme feliz. O sea, químicamente yo no podía ser feliz. Mi cerebro tenía esa deficiencia y el medicamento me ayudaba a poder comenzar a producir serotonina en cantidades aceptables. Pero uno de los efectos secundarios es que ese medicamento me da para abajo durísimo. Yo parecía un zombie. O sea, tú podías estar hablando conmigo y de repente a mí me empezaba a botar el ojo, ¿sabes? Así como que me desconectaba. Y fue un proceso sumamente complicado. Pero entendí que yo tenía que hacer algo. Entendí que yo necesitaba hacer algo que probablemente había olvidado. Entre muchas cosas que hice, una de ellas fue cambiar mis hábitos de lectura de la Biblia. Y un día, mientras yo estaba leyendo, un salmo en especial me atrapó. Y es justo que estamos en esta serie acerca de los salmos que hoy te quiero compartir acerca del Salmo 37. El Salmo 37, no recuerdo si ya lo había leído o no, pero en esa temporada, en el momento en el que lo leí, fue como un bálsamo de alivio para mi mente y para mi corazón. Y es sobre el Salmo 37, versos 1 al 9, que hoy te quiero compartir. Así que si quieres seguir en la pantalla, dice esto, Salmo 37 del 1 al 9, versión NTV. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba, pronto se desvanecen, como las flores de primavera, pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Verso 5, entrega al Señor todo lo que haces. No dice una parte, dice todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Este es un salmo que escribió el rey David. Es un salmo acerca de confianza, acerca de humildad, sobre todo para reconocer que tú y yo no podemos tener tanto control sobre las cosas como a veces pensamos que tenemos. ¿Qué está pasando aquí? David está en medio de un conflicto. David lo están persiguiendo casi toda su vida. David vivió en guerra. David vivió liderando Israel en guerra, en conflicto. Entonces, él estaba siendo perseguido, lo querían matar. Y él nos está dando estas palabras para que podamos volver a enfocar el lente al lugar correcto. ¿Estás conmigo? Ahora, hay dos versos de este salmo que a mí me llaman la atención y son sobre los que te comentaba que en esta temporada yo aprendí a descansar demasiado. El primero de ellos es el verso 3, que dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Y es muy fácil leerlo, ¿sabes? Es muy fácil entender este versículo. Confía en el Señor, haz el bien, vivirás seguro y prosperarás. Pero si nos vamos un poco más abajo a los textos originales, hay dos palabras que se usan en este pasaje en hebreo que nos ayudan a tener una mejor perspectiva de lo que está pasando aquí, ¿ok? La primera palabra es la palabra en hebreo bataj. Bataj significa apoyar, confiar o estar en una espera activa. ¿Alguien ha escuchado ese concepto, espera activa? La segunda palabra que me llamó la atención es la palabra raá. Raá significa mantener, alimentar o sustentar. ¿Qué está pasando aquí? Este pasaje, según las palabras en original, recordemos que David en un momento de su vida era pastor. David nos pone este pasaje en un contexto en la forma en la que una oveja aprende a depender de su pastor. ¿Qué pasa?
Una oveja no está preocupada por si va a comer hoy o no. Una oveja no está preocupada por si va a salir a pasear o no. Una oveja no está al pendiente de que si cosas van a suceder o no. ¿Por qué? Porque la oveja está confiada en que su pastor le va a dar alimento en el momento correcto. En que su pastor le va a cuidar en el momento en el que alguna amenaza se acerque. La oveja no está preocupada, la oveja simplemente va a donde el pastor la lleva. Y ese es el contexto que nos está dando este pasaje. Confía en el Señor, haz el bien y entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Ese es el contexto. Ahora el segundo pasaje dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Quién va a actuar? El Señor. Las dos palabras que me llaman la atención aquí es damá, que significa cesar, callar o perecer. Perecer es estar muerto, ¿ok? Y la segunda palabra es yakhal, que significa ser paciente, esperar o soportar dolor. O sea, David está diciendo, tú tienes que aprender como oveja a esperar a tal punto en que parece que estás muerto, tan quieto que parece que estás muerto. ¿Cuántos papás de adolescentes quisieran que sus hijos aprendieran a esperar así? ¿No? Veo varias manos levantadas, al final vamos a orar aquí, ¿pueden pasar? David nos está diciendo, si hay algo que te está preocupando, quédate quieto, tan inmóvil que parece que estás muerto, pero sabiendo que quien se encargará de todo lo necesario es nuestro pastor. Ahora, el asunto de la confianza no es tan complicado, ¿sabes? El orden de las cosas es muy sencillo. Tú y yo confiamos en alguien porque hemos pasado tiempo con ese alguien. ¿Ok? Es como si yo le dijera a Sergio, confía en Toño. ¿Vas a confiar en Toño nada más porque te lo digo? De alguna u otra forma, ¿no? Pero necesitas pasar tiempo con Toño para verdaderamente confiar en él. El orden de las cosas es así de sencillo. Confías en alguien porque has pasado tiempo con ese alguien. Ahora, confiamos en Dios porque hemos tomado el tiempo de pasar tiempo en su presencia. Nos hemos tomado el tiempo de estar con Él y a través de ese tiempo que nosotros estamos con Él es que podemos confiar. Ahora, pastores tenemos frustraciones, ¿ok? Lo confieso. Pastores a veces nos frustramos. Una de las cosas más interesantes de ser pastor de jóvenes, que ya tengo varios años siéndolo, es que los adolescentes y los jóvenes son increíblemente creativos para inventar excusas. Tienen una creatividad increíble. Y me pasó el otro día, en nuestra ciudad, en el contexto en el que está nuestra iglesia, pues hay chicos que desde muy jóvenes logran ser profesionistas y logran tener una buena vida desde muy pequeños. Logran tener un buen carro, una buena casa desde muy pequeños. Y entonces, cuando tú eres joven y tienes tantas cosas a tu alcance, la verdad es que Dios termina siendo una opción, no una necesidad. Y me topé con un chico que me decía que es nuevo en la iglesia y está como que entrando y saliendo. Y él me decía, bueno, es que fíjate, la manera en que yo aprendo de Dios es que yo le pido a ChatGPT todas las noches que me cuente algo acerca de la Biblia. Y dije, wow. O sea, algo en mí estaba como que me quería torcer por dentro, pero como, Y pensé dos cosas. Primero, es una gran idea, pésimamente ejecutada. Es una buena idea. Y la verdad es que me salió del corazón decirle, wow, qué chido, pero no es suficiente. Y se quedó así como que él me quería presumir su gran idea y dije, ok, sí es una buena idea, pero no es suficiente. Porque tú estás solamente escuchando acerca de Dios, pero no te has tomado el tiempo de estar en su presencia y conocerlo y aprender a confiar en Él. David en este salmo se tomó el tiempo necesario para aprender a confiar y a llevar la presencia de Dios en su vida. Pero no siempre fue así.
David aprendió por el camino largo porque no siempre vio la presencia de Dios con la misma relevancia en su vida. Y hay una evidencia de esto, no me lo estoy inventando. Para esto te voy a contar una historia paralela a la vida de David. ¿Está bien? Esto lo podemos encontrar en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13. Es una de mis historias favoritas en la Biblia y está muy raro porque esta historia implica la muerte de un inocente. Está medio interesante. Primera de Crónicas 13. Ahora, ¿qué está pasando aquí? En tiempos del rey David, la presencia de Dios se representaba a través del Arca del Pacto. ¿Qué era el Arca del Pacto? Era una caja de madera forrada en oro que adentro contenía ciertas cosas. Fue construida en tiempos de Moisés por instrucciones de Dios. Entonces, el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios entre ellos representada en el Arca del Pacto. El arca iba a cualquier lugar a donde el pueblo de Israel iba. Y algo sucede en el que, de nuevo, algo que has escuchado tantas veces, algo que has aprendido por mucho tiempo, de repente, por la vida diaria, por los problemas, la rutina, como que se desengancha. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel comenzó a usar el arca del pacto como un talismán, como un símbolo, como un escudo, y ellos decían, bueno, vamos a tener tal batalla, ¿sabes qué? Llévate el arca porque con el arca vamos a vencer. Pero su corazón se empezó a perder en medio de todo esto. ¿Qué pasa? Hay un momento en el primer libro del profeta Samuel donde Israel pelea contra los filisteos, pero ¿qué pasa? Pierden la batalla. Y no solamente pierden la batalla, pierden el arca. El arca ahora está en manos enemigas. Los filisteos agarran el arca como trofeo de guerra y la empiezan a poner en sus ciudades. Pero pasa algo muy curioso porque la llevan a una ciudad y de repente a las personas de esa ciudad les empiezan a salir tumores y empiezan a salir plagas de ratas. Y dicen, ok, algo está pasando aquí. Este Dios hace cosas. ¿Qué pasa? La llevan a otra ciudad y en la otra ciudad vuelve a pasar lo mismo. Empiezan a salir tumores a la gente, empiezan a salir plagas de ratas y dicen, ok, hay que hacer algo. Y entonces van a mover el arca a la tercera ciudad y los de la tercera ciudad le dicen, no, papi, no, ni te acerques. Haz algo más con esa cosa radioactiva, pero aquí ni te acerques. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes filisteos deciden devolver el arca y dicen, ¿sabes qué? No nada más te la voy a devolver. Además, esto está bien chistoso porque dice la historia que le preguntaron entre los líderes espirituales de los filisteos, ¿y qué hacemos? O sea, devolvemos el arca y ¿qué más hacemos? No, pues hazte unos tumores de oro y unas ratitas de oro y les devuelves el arca con todo y las bolitas y las ratas de oro. Está medio curioso, pero es real. Eso es lo que pasó en esta historia. Y dice Primera de Samuel, capítulo 7, verso 2. El arca permaneció en Kiriat Jearim, ahí es la ciudad en donde devolvieron el arca. Mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Eso está muy loco. Los enemigos devolvieron el arca, pero dejaron el arca arrumbada. Dejaron la presencia de Dios a un lado. ¿Te imaginas hacer iglesia 20 años sin la presencia de Dios? ¿Se puede hacer eso? Ahora, ¿qué pasa después? Primera de Crónicas 13, ahora sí. Es la historia en la que en algún momento alguien le dice al rey David, rey David, ¿se acuerda que hay un arca, ¿no? Que la presencia de Dios, el arca, o sea, ¿se acuerda? Y dice, sí, es cierto, ¿sabes qué? Tenemos que ir por ella. Entonces, David arma un equipo, van por el arca, se encuentran con ella, la retiran, el vato se llamaba Abinadab. El arca estuvo en la casa de Abinadab. Y llegan con Abinadab y le dicen, ¿sabes qué? Ya es tiempo de que nos la llevemos. ¿Qué hacen? La suben en una carreta, la llevan un par de animales arrastrando y dicen, bueno, ahora sí ya vamos a llevar la presencia de Dios a donde debe estar. Pero dice la historia que en el camino la carreta se atoró. El camino seguramente estaban cerca de Guadalajara porque ahí las calles están medio feas. Entonces, el arca se atoró, el arca se iba a caer de la carreta, la carreta se atoró, el arca se iba a caer. Y un hombre llamado Usa mete la mano para detener el arca y que se dañara, evitar que se cayera. Pero ¿qué pasa? Dice que la ira del Señor se desató contra Usa y Usa murió en el lugar. Dices, ¿cómo por qué? Si Usa quería hacer algo bueno,
Bueno, es que tú no puedes tocar la presencia de Dios. Aun cuando la presencia de Dios estuvo en el olvido para el pueblo de Israel, nunca dejó de ser la presencia de Dios. Nunca cambió. Y ahora, la clave de esta historia, ¿qué pasa después? Bueno, imagínate esta escena súper loca, ¿no? Un desfile, vamos a llevar el arca por fin a Israel, a la ciudad de David, donde debe de estar, y una fiesta y todo, y de repente entra el vato, mete la mano, se muere, y todos, ¡ah! Y todos corren y se desaparecen. ¿Qué hacemos ahora con el arca? Vamos para allá, se encuentra en la casa de un hombre que se llama Obed-Edom y le dicen, ¿sabes qué, Obed? Necesitamos ayuda, mira, traemos esta cosita, te la vamos a dejar aquí, cuídala, luego volvemos. Me imagino Obed-Edom así como que, ¿qué hago con esta cosa? O sea, le pongo una carpita, no vaya a ser que el sol le haga más radioactiva, o sea, ¿qué hago? Dice el relato que Obed-Edom tuvo el arca 3 meses en su casa. Y durante esos 3 meses, Dios lo prosperó y lo bendijo como nunca antes en su vida. Simplemente por tener la presencia de Dios en su casa. Ahora, la clave de esta historia es el arca sobre la carreta. Esto se trata de llevar la presencia de Dios de la forma correcta. ¿Y cuál era la forma correcta? Era llevarla en hombros. Pequeño, gran detalle que olvidó David. Se tenía que llevar en hombros. La ley de Moisés dictaba que la única forma en la que se podía llevar la presencia de Dios, el arca, era en los hombros de 4 levitas, específicamente 4 levitas. Y a David se le olvidó. Pero hay algo muy interesante acerca de esta ilustración de llevar la presencia de Dios de la forma incorrecta. La primera es cuando tú y yo llevamos la presencia de Dios de la forma correcta, es decir, en nuestros hombros, nuestra postura cambia. Ejemplo mexicano. Cuando tú estás en la primaria o secundaria en México, yo estuve en escuelas públicas. No hay casilleros, no hay vestidores, no hay nada de eso. Entonces tú tienes todos los días que agarrar todos tus libros, meterlos en una mochila, llevártelos a la escuela y cuando terminan las clases regresar con esa cosa enorme a tu casa. ¿Alguien le pasó? ¿Sí? O sea, es más grande que un paracaídas, o sea, esa cosa es inmensa. ¿Has visto a tu hijo cargar esa mochila? ¿Has visto cómo su postura cambia? Llevar la presencia de Dios causa el mismo efecto. Nuestra postura cambia. Ese es el punto 1. Llevar la presencia de Dios de la forma correcta cambia nuestra postura. El punto 2 es que cuando tú y yo llevamos la presencia de la forma correcta, hay un límite de velocidad. Cuando tú la estás llevando en carreta, puedes ir tan rápido como la carreta pueda ser arrastrada. Pero cuando tú llevas la presencia de Dios en hombros, tienes que ir a un ritmo constante y definido. Tienes que aprender a llevar la carreta según el ritmo correcto. Ahora, como les decía, yo cuando estoy aquí con nuestro pastor Armando, yo soy el Uber oficial. Y es muy diferente manejar aquí a manejar en Guadalajara. Porque en Guadalajara también están esos letreros de stop, pero haz de cuenta que no existen. Entonces, cuando tú vas manejando en Guadalajara, si ves que no viene nadie, pues vas, ¿no? Recio. Y te cruzas. Si no hay semáforo, pues derecho. Pero aquí las primeras veces que yo manejaba, confieso, espero que no haya nadie aquí que me vaya a acusar con el gobierno, me pasé varios stops. Y Armando me decía, hey, te tienes que parar. Y yo, pero no viene nadie. No, pero es que te tienes que parar. Y yo, bueno, ok. Me dice, ¿quieres ir a la cárcel? No, pastor, no quiero ir a la cárcel. Hay un límite de velocidad cuando llevas la presencia de Dios de la forma correcta. Ahora, ¿cómo se ve esto? Pastores también robamos ejemplos, ¿ok? E ilustraciones. Perdóname, Señor. ¿Cómo se ve esto? El pastor Bill Johnson ilustra la presencia de Dios en nuestras vidas como si esto fuera la presencia de Dios. Como dice, cuando la presencia de Dios descendió sobre Jesús, descendió en forma de una paloma. Entonces imaginemos que esto es una paloma. Si yo pongo la paloma en mi hombro y me muevo demasiado rápido,
se cae. O deja eso. ¿Qué pasa si agarro la presencia de Dios y la guardo y sigo con mi vida? ¿Qué pasa si tomo la presencia de Dios cuando me acuerdo y la uso conforme yo quiera? Pero cuando yo tomo la presencia de Dios y camino a un ritmo constante, no se cae, no se va. La forma en la que tú llevas la presencia de Dios es algo íntimo entre solo tú y Dios. No hay otra forma. Solo tú y Dios saben si estás llevando la presencia de Dios de la forma correcta. Ahora, no saber llevar la presencia de Dios nos va a hacer ir más rápido de lo que deberíamos. Nos va a hacer ir a lugares a los que no deberíamos de ir. Nos va a exponer a cosas que no van conforme al plan que Dios tiene para tu vida. No saber llevar la presencia de Dios nos va a hacer ir más rápido de lo que deberíamos. Voy a volver a la historia del arca. Si tú vas a 1 de Crónicas 15, de repente alguien le vuelve a decir, Rey David, ¿se acuerda que pues, hicimos un fail cuando queríamos traer el arca y se quedó allá en casa de Obed-Edom? Es cierto. ¿Cómo le ha ido a Obed-Edom? No, le está yendo increíble. La está rompiendo. Dios lo está bendiciendo de una forma increíble. Y dice David, ¿sabes qué? Es tiempo de ahora sí traer el arca. Entonces ahora David hace su tarea, se junta con los líderes, con los levitas y dice, ¿saben qué? Amigos, perdón, mi culpa. Ya sé qué pasó, es que era en hombros, no en carreta, era en hombros. Entonces David planea de nuevo ir por el arca. Van a la casa de Obed-Edom y se llevan el arca a la ciudad de David. Pero aquí es donde quiero quedarme, porque no se trata solamente del rey David. Obed-Edom fue bendecido por 3 meses de una forma sobrenatural. Pero si tú y yo, Obed-Edom no desaparece aquí de la historia. Si tú y yo vamos por ahí de los versículos 21 al 26, 27 más o menos de Primera de Crónicas, vamos a volver a ver a Obed-Edom. Obed-Edom decidió ir tras la presencia de Dios. Y no solamente eso, la historia se pone mejor, me encanta. Porque voluntariamente fue enlistado entre los levitas. Obed-Edom dejó toda esa bendición para ir a buscar la presencia de Dios. A tal grado de que fue contemplado dentro de los levitas. Tú no puedes, no tenía nada que estar haciendo ahí. Los levitas eran levitas por nacimiento, por linaje. Pero si tú avanzas en la historia vas a ver a Obed-Edom enlistado como levita. Pero la historia se pone todavía mejor. ¿Quién era Obed-Edom y de dónde era? ¿Alguien recuerda? Obed-Edom era de Gat. ¿Dónde era Gat? Gat era una de las 5 capitales filisteas. Obed-Edom era filisteo. Era de los enemigos. ¿Y qué pasa después? Obed-Edom termina siendo uno de los que cuidaban las puertas al templo de Dios. Él decidió dejar todo para ir a buscar la presencia, y no solo eso, sino que servirle. La historia de Obed-Edom es increíble. No era su pueblo, no era ni siquiera su Dios, era el de los enemigos. Pero algo pasó cuando Obed-Edom estuvo ante la presencia de Dios todos esos meses y dijo, yo no me puedo quedar aquí mientras veo cómo se la llevan. Yo necesito estar ahí. Y no solamente es Obed-Edom, la Biblia enlista a 72 de sus descendientes, sus nietos, sus hijos y sus nietos, y los describen como hombres conforme al corazón de Dios, fuertes y comprometidos. O sea, estaban en el cuadro de honor de los levitas. No solamente fue para ser uno más, fue tras la presencia de Dios para dar todo de sí. Y la decisión de Obed-Edom no solamente impactó a su familia, sino a generaciones después. Confiar requiere tiempo. Y mi pregunta para ti esta tarde es,
¿Estás tomando el tiempo de aprender a confiar estando en la presencia de Dios de la forma correcta? ¿Te estás tomando ese tiempo? Porque lo que dice el Salmo suena contrario a lo natural. Si tú estás bajo presión, si te están persiguiendo, si tienes problemas en tu casa, en tu trabajo, lo último que vas a pensar hacer es quedarte quieto. Pero ojo, recuerda que hay una palabra que dice hay que esperar de forma activa. ¿Cómo funciona eso? Funciona cuando tú y yo sabemos que Jesús tiene el control, que Jesús está en control, que Él es proveedor. Y yo estoy seguro, la Biblia no dice esto, pero yo estoy seguro que muy seguramente David tuvo alguna conversación con Obed-Edom. O sea, ¿qué le ha de haber dicho? ¿Sabes? Porque David en el Salmo nos está diciendo, confía en el Señor, entrégale todo. Pero la historia de Crónicas nos dice que David olvidó el arca y la dejó allá arrumbada. ¿Cómo llegamos a ese punto donde David nos está diciendo, confía en el Señor con todo lo que eres? Y yo no sé qué le dijo Obed-Edom a David, pero estoy seguro que esta experiencia en la vida de David le hizo cambiar la perspectiva acerca de cómo llevar la presencia de Dios en su vida. Y yo pienso esto: de nada sirve la bendición si no estamos junto al dador de la bendición. De nada sirve tener decenas y toneladas de bendiciones si no aprendemos a llevar la presencia de Dios en nuestra vida de la forma correcta. El pastor Gary, que estuvo compartiendo en las 2 reuniones de la mañana, dijo: Dios nunca le ha fallado a nadie que ha confiado en Él y no te fallará a ti. Si esta es la primera vez que tú escuchas algo así, déjame decirte que si tú vas a toda la historia de la humanidad y tú buscas a alguien que te pueda decir, a mí Dios me falló, no lo vas a encontrar nunca. Porque Dios no falla. Porque Dios no falla. Eugene Peterson lo dice de otra forma. Él dice, la diferencia entre los cristianos y los no cristianos es que los cristianos tomamos a Dios en serio y el resto del mundo no. Estar expuestos constantemente a la presencia de Dios es lo que nos hace diferentes al mundo. Aprender a llevar la presencia de Dios es lo que nos hace diferentes al mundo. Tenemos que aprender a llevar su presencia. Confía en el Señor, haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¿Te estás tomando el tiempo de aprender a confiar en Dios? Necesitamos tomar ese tiempo para aprender a confiar en Dios. Acompáñame a cerrar tus ojos. Padre, te quiero dar gracias esta tarde, porque constantemente tú estás buscando la forma de hacerte presente ante nosotros. Señor, y levantamos esta oración para que tu Espíritu Santo nos lleve y nos enseñe a descansar en tu presencia. Padre, enséñanos a llevar tu presencia en nuestro día a día. Enséñanos a vivir conforme a tu corazón. Padre, clamamos esta tarde para que tu presencia se sienta en este lugar. Padre, gracias. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia, aun cuando nosotros nos alejamos o olvidamos que estás presente en nuestra vida, tú eres fiel y nunca fallas. Gracias, Padre. Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a caminar con el ritmo correcto, con la postura correcta. Padre, en ti confiamos y a ti entregamos nuestra vida.
Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén.